Pues en el 2022, Daniela y yo tuvimos la oportunidad de estar en los Estados Unidos visitando algunas iglesias. Y particularmente hay una iglesia que es una iglesia que amamos mucho en el Señor, una iglesia que también nos aprecia mucho y tenemos pues cierta relación con algunas personas de dicha iglesia. Un joven de esa iglesia pues en realidad es un amigo mío, no diría que ahora mismo es una amistad tan grande como antes, pero este amigo, este joven, pues un día nos invitó a tomar algo junto a Daniela y a mí. Así que salimos a tomar algo y este joven pues tenía una situación un poco difícil, no por él, sino difícil sentimentalmente. Este joven, con tan solo unos 23 años en ese tiempo, pues tenía el deseo de ser misionero en un país de África. Y por eso él estaba en la iglesia donde estaba en ese tiempo, pues para poder tener un poco más de experiencia en su ministerio. Él desde muy joven creció en un contexto misionero, sus padres eran misioneros en un país del Medio Oriente, y él tenía ese deseo de servir desde muy joven. Y por su corta edad, y también debo decir, lamentablemente, por su deseo de servir en el ministerio, no había ninguna chica, ninguna señorita que quería tener una relación de noviazgo con él. Porque todas pensaban, uy, él va a querer irse a un país donde yo no quiero estar. Es lo más común, ¿no? Que se piensa a veces erróneamente. También, tristemente, muchas personas de la iglesia, donde estaba esta persona, lo presionaban para que él pudiera tener una relación de noviazgo y se casara inmediatamente. Así que este joven, charlando con nosotros, estaba tan abrumado, sentía malamente la presión social por parte de algunas personas para que él se pudiera casar. En particular, él sentía atracción por una chica, una señorita de su iglesia, pero por toda la presión que estaba teniendo, no quería dar la impresión de que estaba desesperado. Así que este joven, mientras conducíamos de vuelta al lugar donde nos estábamos hospedando, nos preguntó qué consejo podríamos darle. Yo le dije, sonriendo, algo que quizás os va a flipar. Yo simplemente le dije a este joven, deja que todo fluya y que nada influya. Y cuando se lo dije, todos en el coche, que éramos los tres, Daniela, el joven y yo, nos empezamos a reír. Dijimos, ¿pero cómo? Le digo, sí, tú deja que todo fluya, que nada influya. Estábamos riéndonos de esto. Este joven quizás esperaba una recomendación, algún consejo súper espiritual, algo tan, no sé cómo llamarlo, algo más maduro, por decirlo de alguna manera. Pero mi consejo, tan simple y ridículo, lo hizo meditar. Tiempo después, nos dimos cuenta, un día cualquiera, después de poco más de 2 años, vimos que este joven publicó en sus redes sociales una foto, y esa foto era la foto de su boda. Y pensamos, wow, se ha casado. Ampliamos la foto y ¡pum! No es la chica que habíamos pensado. Nos sorprendió que era otra persona. Pero también, poco a poco, el joven dejó de decir algo sobre el deseo de ser misionero. No sabemos exactamente qué pasó, pero por lo que se puede ver a distancia, es que probablemente las personas lo presionaban demasiado y él, por la presión, decidió casarse inmediatamente o rápidamente con alguien, incluso poniendo en juego el ministerio que Dios quería que él tuviera. En este caso, tristemente, algunas personas de su iglesia lo presionaban para que se casara, porque creían que peligraba la oportunidad de unirse en matrimonio con alguien. O como decimos en México, a este joven
ya se le fue el tren. Algunos hermanos tenían una visión limitada. Veían aparentemente un problema donde realmente no lo había. Si este joven estaba soltero, era por la soberanía de Dios. ¿Qué es lo que tenía que hacer el joven? Descansar en la soberanía de Dios. Y de esto trata específicamente el pasaje de hoy, Génesis capítulo 16. Sarai ve aparentemente, y nota esto, aparentemente un problema y propone una solución. Ella, sabiendo que Dios había prometido un hijo a Abraham y siendo consciente de que ella no podía concebir, busca una solución rápida. La solución que ella da es que Abraham tome a Agar, la sierva, como mujer. Y aunque el narrador de este relato no nos dice si estuvo bien o estuvo mal, no nos dice si el criterio y si la propuesta de Sarai estuvo bien o estuvo mal, nosotros debemos considerarlo como que fue algo incorrecto, porque vemos algunas consecuencias que surgieron por esta decisión. Lo que debemos notar es que la visión, la perspectiva de Abraham y de Sarai era limitada. Veían un aparente problema para que Dios pudiera cumplir su promesa. ¿Y acaso Dios no podía hacer un milagro? Sí, pero habían pasado 10 años y no veían ese milagro. Dios estaba en control de la situación. Dios estaba obrando soberanamente en la vida de Abraham y de Sarai. Ellos solamente debían esperar, debían confiar en la soberanía de Dios. Y seguramente alguna vez tú has estado en una situación muy parecida. Probablemente en alguna ocasión tú has visto algún problema, algún aparente problema para Dios, cuando en realidad no lo hay. Por eso, hoy veremos cómo debemos descansar en la soberanía de Dios. El título de hoy, Descansa en la soberanía de Dios. ¿Y cómo puedes descansar en la soberanía de Dios? Veamos los primeros 6 versículos. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: He aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a Agar y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham: Recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: Mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal y ella huyó de su presencia. Al leer estos versículos podemos ver algo muy importante. Es la primera vez en la historia de Abraham que Abraham no interactúa con gran intensidad. Desde el capítulo 12 a este capítulo hemos visto que Abraham es el personaje principal en los capítulos, en esos relatos. Pero en este capítulo, Abraham no es un personaje activo. Podemos ver desde el inicio que el pasaje se centra mayormente en Sarai. El versículo 1 dice: Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado luz hijo alguno. Sarai en este relato está activa.
al contrario de Abraham, que es un personaje pasivo. Ahora, probablemente Sarai, al escuchar la promesa de Dios en el capítulo 15, que Abraham tendría un hijo de nacimiento, probablemente ella estaba entusiasmada por ver el cumplimiento de esa promesa. Aunque Dios en el anterior capítulo no le dijo por quién vendría ese hijo esperado. Pero lo natural sería que fuera de Sarai. Así que como cualquier mujer que desea tener un hijo, está entusiasmada por ver al pequeño bebé. Sin embargo, pasaron los días, pasaron las semanas, los meses y los años, y Sarai no podía concebir. Por lo cual ella ve un aparente problema. Ella cree que hay un problema que obstaculiza la promesa de Dios. Ella dice, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. ¿Cuál es el problema que ella aparentemente ve? Que Dios había cerrado su matriz. Sarai tomó la iniciativa y ella le dice a Abraham que tome a Agar, la sierva, y que la haga su mujer. Ahora, esta solución debe verse como algo contrario a los principios morales de Dios. Dios desde el principio instituyó el matrimonio, y el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Es decir, es una relación monógama. Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, nota, a su mujer, una mujer, y serán una sola carne. Así que desde el principio Dios instituye un matrimonio monógamo. Pero la sociedad en el tiempo de Abraham veía tan natural, aceptaba la unión sexual extramarital entre los siervos para que pudieran concebir hijos. Por esto, esta idea para Abraham no sonó descabellada. Ellos en su cultura lo veían como algo muy común. Pero cabe decir que aunque la cultura acepte ciertas prácticas inmorales y sexuales, los creyentes siempre debemos guiarnos por la palabra de Dios y no por la sociedad. Abraham tomó a Agar como su mujer y Agar concibió un bebé en su vientre. Y aquí quiero que pausemos por un momento. ¿De dónde es Agar? El versículo nos dice que Agar es egipcia. Probablemente Abraham y Sarai obtuvieron a Agar como sierva cuando ellos viajaron a Egipto en el capítulo 12. Así que probablemente las consecuencias de haber ido a Egipto seguían presentes en la vida de Abraham y de Sarai. ¿Y por qué digo que las consecuencias persiguieron a Abraham y a Sarai? Observa lo que pasa. Versículo 4. Y él se llegó a Agar, es decir, a Abraham, y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. En algunos textos antiguos que no son bíblicos, se establece que cuando una sierva concebía del marido de su mujer, de la dueña, por decirlo de alguna manera, esta sierva entregaba al bebé. Ella estaba sumisa porque no era un bebé directamente de ella, sino que era de la sierva. Incluso más adelante en la historia de Génesis, vemos que cuando una sierva daba a luz un hijo, tenía que estar de rodillas para que la mujer del amo pudiera coger el bebé en sus manos. Así que desde el principio, el bebé no era considerado como parte de la sierva.
Pero vemos que Agar inmediatamente actuó con cierto desprecio hacia a Sarai. Y ahora Sarai tiene que solucionar el problema que surge. Hay un error por tomar esa decisión. Y por lo menos podemos ver dos soluciones que ella propone al error que ella había propuesto anteriormente. Así que nota que en primer lugar ella le echa la culpa a Abraham, versículo 5. Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Es decir, que sea Dios quien juzgue, porque yo no hice nada malo. Parece ser que es tu error, Abraham. Pero es irónico. ¿Quién propuso la idea? Sarai. Abraham, al escuchar a Sarai, nota lo que dice. Él simplemente le dice: toma a tu sierva y haz con ella lo que tú quieras. ¿Puedes ver qué está haciendo Abraham? Él está deslindándose de toda responsabilidad. Él está diciendo: no es mi problema, es tu problema. Así que es la primera solución que propone Sarai. Y al ver que esta solución recaía sobre ella misma, ¿qué propone? Versículo 6. Sarai la trató muy mal y ella huyó de su presencia. Nota esto, es muy importante. ¿Qué solución propone Sarai? Herir y maltratar a una sierva embarazada. La mejor solución para Sarai es maltratar a una mujer embarazada. ¿Qué podemos concluir de estas acciones? Sarai propone soluciones porque ella tiene una visión limitada. Para Sarai, el Señor era quien obstaculizaba su propio cumplimiento, su propia promesa. En realidad, fue Sarai quien obstaculizó el soberano plan de Dios. Así que el principio clave en estos versículos es que tú debes descansar en la soberanía de Dios sin obstaculizar su plan. Descansa en la soberanía de Dios sin obstaculizar su plan. Dios está en completo control de absolutamente todo. Él está orquestando todo según su soberano plan. No hay nada ni nadie que obstaculizará a Dios. Él hará su soberana voluntad. Y ante esto, ¿alguna vez tú has visto aparentes problemas para que Dios cumpla su voluntad en tu vida? Pues yo sí. Después de un año de haber llegado aquí a España, yo necesitaba renovar mi estatus de extranjería. Debía solicitar un permiso de residencia diferente. Recordad que yo vine con visa de estudios y tenía que renovar mi permiso por ya no ser estudiante. Había terminado mis estudios. Y en ese tiempo no había tantas soluciones como las hay ahora. Pasaron los meses y yo no podía cambiar mi estatus aquí en España. Daniela y yo estábamos recién casados. Teníamos mucha presión bajo nuestras mentes, espaldas. Sentíamos mucho temor. Teníamos preocupación. Y de hecho, en algún momento nos cuestionamos si teníamos que volver a México y estar allí sirviendo al Señor. Y ante esto yo intenté de diversas maneras cambiar mi estatus legal aquí en España. Pero por más que yo me esforzaba, nada funcionaba. Y nada funcionaba según mi perspectiva limitada. Pasaron los meses y Dios abrió una puerta de manera maravillosa, algo que Daniela y yo no esperábamos.
Pude cambiar mi estatus de residencia a través de una vía desconocida para nosotras. Pero para eso Dios tenía un plan para nosotros. Y a través de esta situación yo aprendí a descansar en la soberanía de Dios. A través de esta situación aprendí a que debo dejar que Él obre según su voluntad, aun y cuando para nosotros es ilógico, pues los planes de Dios son mejores que los nuestros. Quizás en algún momento tú has estado en una situación muy similar. Has buscado soluciones para los aparentes problemas para Dios. Probablemente has intentado conseguir lo que tú anhelas. Te esfuerzas demasiado por conseguir lo que tú quieres, pero no lo has logrado. Ya sea por trabajo, quizás tú quieres tener un mejor trabajo, pero quizás la voluntad de Dios para tu vida por ahora es que no tengas ese trabajo. Y tú te esfuerzas, tomas demasiados cursos, hablas con un jefe, con el otro, luchas por ello, pero Dios no te responde. O quizás en la educación, quizás con trámites legales te esfuerzas demasiado, pensando que Dios se ha equivocado y que tú debes hacer algo. Y si tú has pensado esto, tú has pensado que Dios tiene un problema cuando no lo hay. Recuerda que tu visión es limitada. La perspectiva de Dios no es la nuestra. Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que tú y yo tenemos una visión limitada. Vemos aparentes problemas para que Dios cumpla su voluntad en nuestra vida, pero no es así. Dios está presente en tu vida, aun y cuando tú no lo puedas ver. Dios está obrando soberanamente. Él obra según el designio de su voluntad, no bajo tu perspectiva. Por lo tanto, descansa en la soberanía de Dios. Dios ha estado en control de todo durante todo el tiempo. Aún desde antes que tú nacieras, Dios ha estado en control. Y aún después de tu muerte, Dios seguirá estando en control absolutamente de todo. Así que descansa en la soberanía de Dios, sin obstaculizar el plan de Dios para tu vida. Así que estos primeros versículos ponen de manifiesto que tenemos la tendencia de ver problemas de Dios para Dios cuando no los hay. Y sigamos viendo en los siguientes versículos cómo Dios está presente en nuestras vidas. Versículos 7 al 16. Y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió: Huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo: Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. El ángel del Señor añadió: Multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además: He aquí has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y él será hombre indómito, como asno montés. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y habitará al oriente de todos sus hermanos.
Y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve, porque dijo, ¿estoy todavía con vida después de verle? Por eso llamó a aquel pozo Beer Lahai Roi. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar le dio a luz un hijo a Abraham. Y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. En estos versículos vemos una realidad. Cuando obstaculizamos el plan de Dios, Dios interviene para restaurar. Sarai y Abraham se equivocaron y Dios intervino para restaurar. En los versículos 1 al 6, el centro está en las acciones equivocadas de Sarai y de Abraham. Mientras que en los versículos 7 al 16, la atención está en Dios. La atención está en la obra restauradora de Dios. El ángel del Señor se le aparece a Agar y le hace dos preguntas. ¿De dónde has venido y a dónde vas? Vemos que Dios está hablando. Aquí pausemos por un momento. ¿Quién es el ángel del Señor? En este relato es evidente que es Dios mismo, porque en el versículo 13, Agar dice, tú eres un Dios que ve. Así que el ángel del Señor en este relato es Dios mismo. Es una teofanía. Dios se estaba revelando a Agar. Y en concreto, concluimos que es Jesucristo preencarnado. Así que Dios mismo se le aparece a Agar. Y sabiendo que Dios es el ángel del Señor y que es una teofanía del Señor Jesucristo, ¿por qué le pregunta a Agar, ¿a dónde vas y de dónde has venido? ¿Acaso Dios no sabía lo que estaba pasando? Claro que sí. Recuerda que en Génesis, comúnmente Dios interactúa con preguntas. Él habla a través de preguntas para llegar a la mente y al corazón de las personas. Dios cuestionó a Adán y Eva para que se dieran cuenta de su condición espiritual. Dios le preguntó a Caín por su hermano Abel, para que meditara sobre lo que él había hecho. Y en este caso, Dios quería que Agar se detuviera y que meditara sobre lo que ella estaba haciendo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Agar? Agar estaba huyendo hacia su hogar. Dios se le aparece a Agar en el camino hacia Sur, y eso es realmente el sur de Canaán. Así que, muy probablemente, Agar está huyendo hacia Egipto. Agar huye afligida por el maltrato que ha recibido de Sarai. Pero nota que este maltrato es una consecuencia de las malas acciones. Y es un resultado de las malas decisiones de Sarai. Es decir, este maltrato se hubiera evitado si primeramente Sarai no hubiera propuesto que tuviera Abraham un hijo con Agar y también si Agar no se hubiera embarazado. Así que esto manifiesta que nuestras decisiones repercuten y afectan a otros de manera directa o indirecta. Pero notemos, más importante, que en estos versículos Dios está actuando de una manera activa. Dios aparece en escena y consuela a Agar.
Él consuela a Agar de dos maneras. Él la protege y la bendice. Dios restauró la aflicción de Agar con su protección. Nota el versículo 9. El ángel del Señor le dijo: vuelve a tu casa, a tu señora, y sométete a su autoridad. Lo primero que el ángel le dice a a Agar, es que vuelva con Sarai. Ahora, esto no debe verse como que Dios está aprobando el maltrato físico. No. Dios está prometiendo su cuidado hacia Agar. Básicamente sería: tú vuelve con Sarai, yo te protegeré, no tengas miedo, tengo un plan para esto. Dios estaría con Agar. Agar solamente debía descansar en la soberanía y el cuidado de Dios. Y observa que lo segundo que le dice el ángel del Señor es que multiplicará su descendencia hasta que no se pueda contar. ¿Y esto realmente qué es? Es una bendición. De la aflicción, Dios restaura y da una bendición. Esta bendición es significativa, pero a su vez no es equiparable a la bendición que Dios le había dado a Abraham. Nota que aquí con el hijo de Agar no hay una bendición a todas las familias de la tierra, como lo vemos con la descendencia de Abraham. Tampoco se menciona aquí precisamente que la descendencia sería eterna. Claramente Ismael, quien es el hijo de Agar, sería importante, pero desde el principio Dios no declara que sería por Ismael el medio por el cual Él traería el plan de redención. Al contrario, Dios declara que la mano de Ismael será contra todos y la mano de todos contra él. Esto evidentemente no es una bendición redentora. Dios está usando la aflicción y la restaura, pero Él no tiene su plan redentor a través de la descendencia de Ismael. Así que con todo lo que hemos leído y escuchado, ¿puedes ver lo que Dios está haciendo en este pasaje en particular? Dios soberanamente restauró las consecuencias de las malas decisiones. Y en efecto, así lo entendió Agar. Después de que el ángel del Señor habló con Agar, Agar declara que Dios la había visto en su aflicción. Ella ve una bendición. Ella ve que Dios está restaurando su aflicción. Y nota que la declaración de Agar es una declaración humilde. Ella reconoció que el Señor soberano la vio. El Señor soberano tuvo misericordia de Agar y del pequeño bebé. Es notorio que Agar confió en la soberanía de Dios. Dios restauró por las malas decisiones y Agar confió en el Señor. Y ella vuelve con Abraham y da a luz a Ismael. Así que el principio clave aquí es que debes descansar en la soberanía de Dios y esperar su restauración. El principio clave es descansar en la soberanía de Dios y esperar su restauración. Y este principio no es una verdad solamente para Agar, es una verdad para nosotros, en su principio atemporal. Dios restaura las consecuencias del pecado. La historia de la Biblia nos presenta la verdad de un Dios de gracia que restaura a la creación caída.
Dios prometió restaurar a Adán y a Eva. Dios prometió restaurar a través del juicio del diluvio. Y Dios está prometiendo restaurar las malas decisiones de Sarai y de Abraham. A lo largo de toda la Biblia podemos ver que Dios restaura porque es un Dios de gracia. Y esto se ha cumplido parcialmente en el Evangelio. Jesús vino a redimir y a restaurar a los suyos. Llegará el día en que Él vuelva a esta tierra y que plenamente restaurará a los suyos. Él restaurará plenamente nuestros cuerpos caídos y los hará un cuerpo glorificado. En ese momento ya no habrá más lucha contra el pecado, ya no habrá más consecuencias por nuestro pecado. En ese momento nuestra visión ya no será limitada. Ahora entenderemos el perfecto plan de Dios. Ya no lucharemos contra el pecado y veremos la gloria de Dios. Mientras tanto, como Agar, debemos esperar y confiar en la soberanía restauradora de Dios. A lo largo de los últimos sermones, hemos visto que tenemos la tendencia de hacer planes contrarios a la voluntad de Dios. Por nuestra condición humana, queremos hacer la voluntad de Dios a nuestra manera. Aunque en realidad, eso no es hacer la voluntad de Dios. Querer hacer la voluntad de Dios a tu manera no es hacer la voluntad de Dios, es hacer tu voluntad. Pero tu visión limitada te hace pensar que estás dentro de la voluntad de Dios. Y si tú a este momento ya has tomado decisiones según tu visión limitada, si tú ya has tomado decisiones pensando que Dios se ha equivocado en tu vida, pensando que Dios tiene problemas para cumplir su voluntad en tu vida, reconoce tu falta de fe. Espera en la soberana restauración de Dios. Si tú acudes a Dios, Él mirará tu aflicción y Él en su gracia te restaurará. Él te hará ver lo hermoso que es su soberano plan, porque el plan de Dios es hermoso. Aunque nuestros ojos no lo vean así, Dios está en control. Dios se acercó a Agar en su aflicción y soberanamente la protegió y la bendijo. Dios en su gracia soberana restaura lo que el pecado produce y Él lo sigue haciendo. Nuestras decisiones equivocadas, nuestras decisiones contrarias a la voluntad de Dios traen consecuencias y Dios soberanamente restaura. Pero quiero que notes algo importante. Dios soberanamente restaura, pero no quita las consecuencias del pecado. En este pasaje, Dios no quitó las consecuencias, restauró a las personas, pero no quita las consecuencias. Las consecuencias te seguirán. Pero Dios restaura tu ser. Y cuando Él restaura tu vida, te hace ver que solamente en Él estarás seguro y pleno. Así que hermano y hermana, descansa en la soberanía de Dios.
Dios no está lejos de ti. Dios está cerca. Dios ve tu condición y Dios provee lo necesario para restaurar tu visión limitada. Y cuando Dios restaura tu vida, tu ser te impulsará a glorificarlo. Cuando Dios restaura tu vida en tu aflicción, tu ser te impulsa a adorarlo, a deleitarte en Él por su grandeza, por su misericordia, porque Él es grande en misericordia. Todos los que estamos aquí, sin excepción, tenemos una visión limitada de las cosas. Por nuestra visión limitada, vemos aparentes problemas para Dios. En tu día a día, por tu visión limitada, ¿crees que Dios no está haciendo nada en tu vida? ¿Crees que quizás Dios no está haciendo nada para que cumplas su voluntad? O quizás crees que debes esforzarte en extremo para que Dios cumpla su voluntad. Pero estás equivocado. Nada obstaculiza a Dios. Dios hará su voluntad. Aun y cuando tus ojos no puedan ver lo que Dios está haciendo, Dios está en completo control. Él está orquestando todo según su soberana voluntad. Y porque Dios está en control, tú debes descansar en su soberanía. Descansa en el Señor. Él está en completo control. Aun y cuando tú no puedas verlo, o aun y cuando puedas verlo y no lo entiendas, Dios está en control. Descansa en Él. No obstaculices el plan de Dios para tu vida. Y si tú ya lo has hecho, acude a Él. Espera que Él restaure tu ser para que puedas contemplar lo maravilloso que es su soberano plan. Porque Dios está en control, tú debes descansar en su soberanía.